Estamos en esta serie, Cristianismo Incómodo, y hoy queremos hablar de santidad incómoda. Ese es el tema que estaremos hablando en el día de hoy. Miren, hermanos, ustedes han visto este mecanismo. Nosotros le llamamos el sube y baja. El sube y baja, sube y baja. No sé cómo le llaman en su país. El columpio. No sé cómo sube y baja específicamente. Yo sé que en nuestra niñez, cada uno probablemente nos hemos montado en este sube y baja. Y usualmente cuando yo me montaba, cuando era niño, decíamos sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, mientras subía y bajaba. El punto de este aparato es que uno suba y el otro baje. Ahora bien, como todas las cosas, no todo funciona como debe. Si una de las personas es más liviano que la otra, el sub y baja no funciona. Porque la persona más pesada se queda abajo y el liviano arriba siempre. Ese es uno de los dilemas de este mecanismo. Que no todas las personas se podían montar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían que ser más o menos el mismo peso o aproximadamente el mismo peso para que el mecanismo funcionaba. Especialmente si se trataba de hacer el truco más peligroso. ¿Cuál era el truco más peligroso? Hacer el balance. Donde tú te sentabas y tratabas de balancear el sub y baja de tal manera que ninguna de las dos personas se moviera y que ninguna de las dos personas, ninguno estuviera arriba ni estuviera abajo, sino que estuvieran al mismo nivel. Este es el famoso columpio de sube y baja, ¿verdad? Que todos hemos disfrutado de nuestra niñez. También en la vida cristiana hay en el comportamiento del ser humano hay dos cosas que luchan por balancearse, una y la otra. Especialmente cuando hablamos, como en el día de hoy estamos hablando de santidad incómoda. Cuando hablamos de esta palabra santidad, hay dos cosas que se quieren balancear, porque santidad tiene que ver con quiénes somos y por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Y cuando hablamos de comportamiento, estas dos L's luchan por el balance en nuestra vida. En un extremo tenemos el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es la libertad excesiva en lo que se dice o lo que se hace. Es un desenfreno en todos los placeres. Hay un desenfreno, hay un libertinaje. Yo hago lo que me dé la gana, como me dé la gana y cuando me dé la gana, ¿verdad? Ese es el libertinaje. El libertinaje dice, todo se puede hacer. Haz lo que tú quieras. Ahora bien, el otro lado del sub y baja del comportamiento del cristiano es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una persona religiosa, ¿verdad? Que quiere cumplir y aplicar alguna regla humana. Puede ser inspirado en las verdades bíblicas, pero es una creación humana, no es una creación de Dios, es una creación humana. Y quiere aplicar estas reglas estrictamente sobre su vida y sobre la vida de los demás. Y la tendencia del legalismo es ser separatista, ser moralista, ¿verdad? Y para el que vive en el legalismo, nada se puede hacer. Ahora, el que vive en el libertinaje, todo se puede hacer, no hay límites. El que vive en el legalismo, nada se puede hacer. Todo es límite, todo es estricto. Y a estas personas legalistas es a que Jesús llama, ustedes escribas, fariseos, saduceos, son unos hipócritas. Ustedes hacen leyes para la gente que ustedes mismos no viven. Usualmente esa es la tendencia de las personas que son legalistas. Ahora bien, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, hay personas que predican, se mueven a uno de los extremos, que es el legalista. Hay personas que quieren vivir solamente dentro del legalismo, ¿verdad? Y aún dentro de la comunidad cristiana hay otras personas que viven en el libertinaje. Que todo se puede hacer, que la gracia de Dios me perdona, que la gracia de Dios me acompaña en todo lo que yo quiera.
Y lo que yo propongo en esta mañana es que tiene que haber un balance en nuestra vida. Tiene que haber un balance en nuestro comportamiento. Que ninguno de los dos extremos es sano ni bíblico. Tiene que haber un balance. Y como dije al principio, cuando hablamos de esta palabra, cuando hablamos del comportamiento cristiano, hay una palabra que es ignorada o mal utilizada dentro del contexto de iglesia, que es la palabra santidad, ¿verdad? O esta palabra es sobreutilizada, o esta palabra es mal utilizada, o esta palabra es ignorada. Cualquiera de estas tres respuestas es incorrecta en el sentido de que esta palabra no debe ser sobreutilizada, esta palabra no debe ser mal utilizada y esta palabra tampoco debe ser ignorada. Porque es una palabra bíblica, es una palabra que sale de la palabra de Dios, valga la redundancia, y desde la perspectiva de Dios. Miren, vamos a hablar entonces un poco de lo que significa santidad. ¿Qué significa santidad? El cuco de algunos cristianos y cristianas. Sí, porque el cuco en el sentido, han habido grupos religiosos, grupos cristianos, iglesias, que han sobreutilizado esta palabra que la gente y nuestros jóvenes, nuestros niños han crecido con temor a esta palabra. ¿Verdad? Hay templos, hay iglesias que se llaman Santidad Jehová. Hay templos que cuando usted entra, lo que dice en el altar es santidad a Jehová. ¿Ok? Eso es algo bíblico. Pero lo que ese grupo o esas personas pretenden definir lo que es santidad, muchas veces, no es nada bíblico. Son reglas estrictamente humanas. Miren, y esta palabra ha sido mal utilizada donde hay personas que dicen, yo no soy santo para ir a la iglesia, porque ha sido mal utilizada. Otros dicen, yo soy súper santo, que no me puedo juntar con nadie. Y otros juzgan la santidad del hermano o de la hermana por estas reglas que ellos tienen. Otros viven una santidad de mentira, una santidad hipócrita, porque tienen una doble vida. La santidad de Dios nunca lleva a una persona a vivir una doble vida. Una vida que llamaría el mismo Jesús hipócritas. La santidad es para vivirla de adentro hacia afuera del ser humano. La santidad es para vivirla desde adentro de la iglesia hacia cuando estás fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Es más fácil vestirse de monje, ¿verdad?, que ser un monje. Lo que conlleva ser un monje, ¿verdad?, utilizando eso, es un estilo de vida. Pero cualquiera se puede poner la ropa de un monje, ¿verdad? Lo mismo pasa con la santidad. Cualquiera puede decir que es santo. Cualquiera puede cumplir con reglas humanas, pero no con las reglas de Dios, que son más profundas y que van adentro del corazón. Hay creyentes que dicen vivir en santidad, pero perpetúan el racismo, el sexismo. Ignoran a las personas que son diferentes a ellos y ellas. Ignoran al pobre, a los necesitados. ¿Qué clase de santidad es esa? La santidad no es ponerse cierto tipo de ropa solamente. Eso es fácil. La santidad no es afeitarse la barba o el bigote. Eso es fácil. La santidad va más adentro, va al corazón. El fundamento de la santidad desde la perspectiva bíblica es el pacto que hemos hecho con Dios, o el pacto que Dios ha hecho con nosotros. La santidad de Dios, la santidad que nosotros proclamamos se basa en la santidad de Dios, en nuestra relación con Dios. Ese es el pacto que hemos hecho con Él. Entonces es Dios quien nos invita a vivir bajo ese pacto
Y desea, Dios desea, no nos obliga, pero Él desea que vivamos una vida obediente a Él y a su pacto, en este caso, a su palabra. Y esa obediencia a su pacto y a su palabra, Él no quiere que sea algo legalista, sino algo que sea fruto y producto de amor hacia Él. Y por lo tanto, amor hacia los demás. Así que el amor es importante. El amor es importante. ¿De qué vale que nosotros, como dice Pablo, hablamos lengua, demos comida a los pobres si no tenemos amor? El amor es importante para vivir en santidad. Entonces, Dios es un Dios santo. Y Él es quien santifica, Él es quien separa a su pueblo para Él. Y en la persona de Jesús, nunca Él vino a cambiar el concepto de santidad. Al contrario, lo reforzó. Como por ejemplo en el asunto del divorcio, en Marcos 10, 2:12, el asunto del enojo, Mateo 5, 21 al 26, el asunto del adulterio, Mateo 5, 27 al 30, donde para los antepasados, adulterio era estar con otra mujer o con otro hombre. Pero Jesús dijo, no, si tú lo deseas o la deseas de dentro de tu corazón, ahí comienza el adulterio. Así que Jesús no vino a abrogar la santidad, sino que Él vino a implementar la santidad y vino a proponer una santidad no solamente de ritos externos, sino de ritos internos en nuestro corazón, en el corazón de sus discípulos. Y Jesús desea que sus discípulos los representen. Y Jesús deseaba que sus discípulos fueran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ser santo y santa es parte de nuestra identidad cristiana. Y es nuestra misión traer luz al mundo, a un mundo que vive en tinieblas. Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice Romanos 12. Vivimos en el mundo, pero somos diferentes a las personas del mundo. Estamos en el mundo, pero nos comportamos diferentes. No nos dejamos llevar por lo que el mundo dice que es correcto. Vivimos bajo los valores de Cristo Jesús. Santidad no es como tú te ves. Santidad es como tú actúas y quién eres. Es más fácil vestirse. Es más fácil ponerme yo un traje y una corbata y decir yo soy súper santo y afeitarme mi barba y mi bigote y si me quieren me afeito el pelo, todo. Eso es más fácil que nuestro interior se ha cambiado. Que yo me comporte como una persona santa desde adentro, desde nuestro corazón. Miren, como cristianos y cristianas, ahora debemos reconocer esto, hermano, que debemos tener límites en nuestra vida. Y hay límites que no podemos comprometer. Hay cosas que nos enseña la palabra de Dios que no deben ser comprometidas y no podemos comprometer. Nuestra fe no puede ser comprometida por nada ni por nadie. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, no nos comportamos con la gente del mundo. Al mismo tiempo, no quiere decir que vamos a estar separados de la gente del mundo. Eso hay que tenerlo claro. Este hombre llamado Russell Moore habla acerca de alienación comprometida. Él dice, es un cristiano que preserva el distintivo del evangelio mientras no se retira de su llamado con vecinos, amigos y ciudadanos. Voy a leer nuevamente. Es un cristiano que preserva el distintivo del evangelio mientras no se retira de su llamado como vecinos, amigos y ciudadanos. O sea,
Santidad no es yo separarme con un grupo de personas y decir nosotros somos súper requete contra santos y vivimos conforme a Dios. Y aquellos son unos del diablo y va a venir Cristo y va a dejar a esa gente y me va a llevar a mí, a mi familia y al grupito que estamos aquí. Eso no es santidad. Santidad es yo soy quien soy por Cristo Jesús y lo que el Evangelio me ha enseñado, yo no comprometo mis valores, pero al mismo tiempo soy responsable como ciudadano, como vecino, como amigo y participo en la comunidad en la cual estoy. Porque el punto de Jesús, por eso es que la imagen de Jesús, cómo define santidad, es que tú eres sal y luz. El punto de Jesús es que tú seas sal y luz. ¿En dónde? Donde hay tinieblas, donde se necesita la palabra. ¿Y cómo yo soy sal y luz? Con la palabra del Evangelio, con mi testimonio y quién yo soy como persona, como trato a los demás. Eso demuestra quién yo soy en Cristo Jesús. Eso demuestra mi santidad. Eso demuestra quién yo soy como un ser humano que ha conocido a Dios. ¿De qué vale la luz si no puede iluminar donde hay oscuridad? ¿De qué vale la sal si no puede ser utilizada, verdad? Se hace insípida, como dice la Escritura. Los cristianos somos diferentes, vivimos diferente por amor a Jesús y a su Evangelio. Nuestra imagen debe ser como la de Cristo, no como la del diablo, ¿verdad? Hay cristianos que se parecen más al diablo que a Cristo. Eso es primera de Juan. Habla, hijito, si ustedes hacen estas cosas, se comportan como los hijos de las tinieblas o como hijos del diablo. Ese es el lenguaje que usa primera de Juan. En estos días vi un meme o un dibujo de esos de Facebook que envían y estaba el diablo sentado hablando con un cristiano y el diablo le dice, ahí, según el meme, le dice, y en esa iglesia no te hablan acerca de Jesús, ¿verdad? Refiriéndose que hay iglesias que se sabe más del diablo que más acerca de Jesús. Se sabe más de las cosas que no debemos hacer que de las cosas que debemos hacer. Se sabe más de lo que Dios odia que de las cosas que Dios ama. Hermano, tenemos que repensar qué es santidad. Y la santidad es incómoda, porque incomoda a quienes somos en nuestra naturaleza. Como el sermón de la semana pasada que hablaba de cruz incómoda. La cruz es incómoda. La vida cristiana no es un llamado para tú satisfacerte a ti mismo. Es un llamado para negarte a ti mismo e imitar a Cristo, aunque vaya contra tus deseos y contra la cultura. Jesús se encuentra con nosotros donde quiera que nosotros nos encontramos en la vida. Pero eso no significa que debemos quedarnos ahí para siempre. Lo que significa es que Dios, cuando te encontró, si te encontró lleno en nuestros delitos y nuestros pecados, en nuestras faltas y fallas, Jesús va donde tú estás. Se encuentra contigo, te sana y te liberta, pero no quiere que te quedes ahí, sino que te muevas de ese estilo de vida a un estilo de vida mejor, un estilo de vida que honre a Dios. Eso es santidad. Miren, entonces Pedro, en el pasaje bíblico de hoy, primera de Pedro 15, 16 al 17, habla de esto y le dice a su gente, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Esto es lo que se llama en la Biblia, ¿verdad? Un pasaje del Antiguo Testamento siendo apropiado por el Nuevo Testamento, utilizado en el Nuevo Testamento. Este pasaje viene de Levíticos capítulo 11, versos 44 al 45, y aún en el libro de Levíticos se repite varias veces, donde en el libro de Levíticos Dios le está diciendo, ustedes son gente santa porque yo soy santo, y Dios le está dando reglas a la gente, cosas que no deben hacer, las cosas que deben hacer. ¿Por qué? Porque la gente venía de Egipto y venía como a las costumbres de Egipto, con un estilo de vida de las personas de Egipto, con un estilo de vida como se vivía en Egipto. Ahora Dios tenía que transformarlos. Les dijo, las cosas que se hacían en Egipto hoy no se hacen de esa manera.
Ahora ustedes son un pueblo nuevo. Ustedes son gente nueva. Y por eso les dio estas instrucciones. Y les dijo, yo soy santo y yo quiero que ustedes se parezcan a mí y que ustedes sean santos y que se separen de eso. Ahora Pedro está reapropiando este versículo bíblico y le está diciendo lo mismo a la iglesia. Antes de conocer a Jesucristo, ustedes andaban, lo que menciona Hebreos y lo que menciona aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Ustedes andaban en envidias, hipocresías, en engaño, en distracciones, en todo tipo de pecados. Pero ahora Dios nos recuerda que Él es santo y que Él los ha separado de ese estilo de vida, de la cultura, de las cosas que hay en el mundo. Y ahora ustedes viven para Él. Y lo primero que dice, sean santos en todo lo que hagan. Son un pueblo separado, son personas diferentes. Imiten, número 2, al que los llamó, quien es santo. Imiten sus acciones, sus enseñanzas. Este concepto de santidad todavía se aplica hoy a la iglesia. Especialmente, ¿verdad? Pedro nos está invitando a velar y a orar contra los pecados a los que nos inclinamos como cristianos y a vivir una vida en santidad. Una vida que incomoda. Es más fácil, hermano. Más fácil yo ponerme una corbata que dejar X o Y cosas de mi carácter. Es más fácil usted ponerse una falda a las mujeres que dejar X o Y cosas de su carácter. Eso es más fácil que dejar las envidias, los celos, los bochinches, el chisme, las distracciones. Eso es más fácil, hermano. La iglesia, hermano, tiene que aprender a vivir en santidad, pero una santidad que brote de adentro. Hay personas que dicen, yo soy un santurrón, una santurrona. ¿Por qué? Porque yo me he visto, yo me he visto de tal manera, yo no comparto con tales personas y traigo mi Biblia bajo mi axila como desodorante y mi Biblia es más grande que la tuya. Pero cuando sale de la iglesia roba, tiene adicciones, no trata bien a los demás. Yo prefiero a una persona que ni se vista, que comparta con gente, pero que no robe, que esté libre de adicciones y que trate bien a los demás. Esa es la santidad. Y por eso es que la santidad es incómoda. Incomoda a quienes somos como personas. Miren, voy a dar varios puntos y estoy culminando ya. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para movernos en nuestra santidad? Y como persona huerleyana, nuestra tradición huerleyana nos enseña que nuestra santidad hay que trabajarla día a día. Es una santificación que se trabaja en el camino. Número 1, vuelve a la palabra de Dios. Una persona que se aleja de la palabra de Dios y deja de leer las Escrituras, deja de escuchar a Dios. Y 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vuelve a la palabra de Dios. Y ahí encontrarás el camino, el consejo de Dios. Lo que Dios ha dejado para nosotros como su pueblo, como su iglesia. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos? Pero no hay otra manera de conseguirlo si no volvemos y leemos las Escrituras. Esto me lleva a número 2, vuelve a la oración de examinación. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. La oración de examinación es cuando tú te detienes y le dices, Dios, aquí está mi corazón. Y te quedas callado, callada delante de la presencia de Dios
y permites que Dios traiga las cosas que hay en tu corazón, aún tú misma escuchas tu corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Hay celos, envidia, rencor, avaricia. ¿Qué hay dentro de mi corazón? Vuelve a esa oración de examinación. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Permite que Dios saque eso de tu vida. Eso es proceso de santificación. Número 3. Vuelve a limpiar tu corazón. Importante el corazón. Para la santidad es importante el corazón. Está el dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Muchos cristianos por ahí vestidos, con vestido, pero cuando tú los ves, tú sabes que son monos o monas en el sentido del dicho. Porque tú lo ves. Aunque se visten bien, aunque se visten de esta manera, aunque siguen estas ciertas reglas, dentro de ellos su naturaleza no ha cambiado. Mateos 15:29 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y lo que estas personas necesitan, y lo que necesitamos nosotros es que nuestro corazón esté limpio. Eso es santidad. Que nuestro corazón esté limpio. Que nuestro corazón, nuestra vida esté limpia de adentro. Y eso se refleja entonces hacia afuera. Voy a concluir. Como cristianos creemos en el cambio de las personas. Eso es algo básico del cristianismo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, es transformada por su poder, por el Evangelio, por el Espíritu, por la iglesia. Dios nos está cambiando. Dios nos cambió, nos está cambiando y nos seguirá cambiando. Nuestro deseo como creyente es serle obediente a Él, agradarle, amarle y parecernos más a Él en acciones y palabras. Está la expresión que dice que tus acciones gritan más fuerte que tus palabras o gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Muchas personas por ahí que se creen los super extra contra santurrones y sus acciones no me permiten escuchar el Evangelio de Dios. Como cristianos reconocemos que hay tropiezos, pero que Él nos va a ayudar cuando caigamos, porque estamos trabajando en nuestra santificación. Y como cristianos sabemos que nuestra intención no es pecar, pero sabemos también que la gracia de Dios cubre nuestros pecados. Todos los días nos movemos a ser personas más santas, más santos. Caminamos hacia nuestra santificación. Por eso es que la santidad es incómoda, pero necesaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la verdadera santidad es la que va ahí a ese lugar que tú no quieres cambiar y dice, necesitas cambiarlo, necesitas rendirlo a Dios, necesitas cambiar esa parte de tu carácter. Volviendo a la ilustración del principio, no podemos andar en libertinaje, pero tampoco podemos ser legalistas en nuestra santidad. Repito, no podemos andar en libertinaje, pero tampoco podemos ser legalistas en nuestra santidad. Santidad es amar y obedecer a Dios. Y esto lo reflejamos hacia los demás y la creación. Voy a repetir esto y ya termino. Santidad es amar y obedecer a Dios. Y esto lo reflejamos hacia los demás y a la creación. Si tu santidad solo se refleja en el físico y no se refleja en los demás, tienes que evaluar si realmente eres santo o santa. Oremos en esta mañana.